nuestro Señor. Lo miramos en la clase, ¿verdad? Es un tiempo que también nosotros como personas tenemos y podemos manifestar ese gran cambio que ha hecho Jesús en nuestra vida. Vamos a entonar este canto que dice: al que es digno. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor, al que es digno de recibir la gloria, al que es digno de recibir honor. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Levantemos nuestras manos y adoremos a Jesús, Cordero de gloria, y exaltemos su incomparable majestad. Al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, al que vive por siempre, al gran yo soy, a Jesús. Al que es digno. Amén. Conoces mi corazón, quiero entregarte mi vida. Libre y salvo, estoy alcanzando lo que tienes para mí. Y yo sé que estás conmigo cada día que me despierto, y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Vengan tormentas, lluvia arrasar, pero estoy en tu grandeza. Estoy en la roca, en tu palabra, estoy en tus promesas, Señor. Y yo sé que estás conmigo. Cuando caigo tú me levantas y estás a mi lado. Pienso nunca rendirme. Con toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Por toda mi vida yo quiero vivir solo para ti, mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti. Mientras mi corazón palpite, que sea por ti.
Rey de Gloria, me persigue con su amor, me asombran sus palabras, susurrando en mi interior. Mi conciencia me recuerda, necesito su perdón. Él es el Rey de Gloria, Él me lo ofrece hoy. El Rey del universo y mi príncipe de paz, revelándome en los cielos los misterios que me da. Mi espíritu lo anhela, de su gracia y su verdad. Él es el Rey de Gloria, Hijo de hombre, Hijo de Dios. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? De poder y majestad, el sabio y sin medida. Él es Rey de amor y paz, el Señor del cielo y tierra, y el único creador. Él es el Rey de gloria, Él es todo para mí. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. Su nombre es Cristo, Jesucristo, Dios poderoso, Rey de misericordia, Rey de gloria. ¿Quién es el Rey de gloria? Amén. El Señor es el Rey de la gloria. Cuando pienso en tu amor y en tu fidelidad, no puedo hacer más que postrarme y adorar. Cuando pienso en cómo he sido y hasta dónde me has traído, me asombro de ti. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar, con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti, como un perfume a tus pies.
Cuando pienso en tu cruz y en todo lo que has dado, tu sangre por mí, por llevar mi pecado. Cuando pienso en tu mano, hasta aquí hemos llegado por tu fidelidad. No me quiero conformar. He probado y quiero más. No me quiero conformar. He probado y quiero más. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia y tu verdad. Con mi vida quiero adorar todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Yo quiero enamorarme más de ti. Enséñame a amarte y a vivir conforme a tu justicia, tu verdad. Con mi vida quiero adorar con todo lo que tengo y lo que soy, todo lo que he sido te lo doy. Que mi vida sea para ti como un perfume a tus pies. Así es, Dios, en esta mañana, Señor, pedimos que podamos ser como tú has mandado, Señor. No queremos conformarnos, Señor, con lo que hemos escuchado en esta mañana en la clase, sino pedimos más de tu palabra en nuestra vida, Señor, que sea siendo transformada, Señor, y renovada cada día, Señor. Gracias te damos porque podemos confiar en tu palabra, confiamos en nuestra salvación y podemos llamarnos tus hijos. Te damos gracias por ese gran privilegio, Señor, de haber mandado a tu Hijo Jesús. Y, Señor, gracias por los milagros que aún sigue haciendo, obrando en nuestras vidas, Señor. Te damos muchas gracias y pedimos en esta mañana que bendigas este tiempo que vamos a tener en comunión como iglesia, escuchando de tu palabra, Señor. Abre nuestro corazón, abre nuestra mente, nuestro entendimiento, Señor, no solamente para oír de tu palabra, sino para ponerla en práctica, Señor. Gracias te damos en tu bendito nombre, Jesús. Amén. Y nosotros vamos a retomar este día, hermanos, con la ayuda del Señor, un tema más de los principios prácticos de la vida cristiana. El tema número 5. El tema número 5, hermanos, consta de 3 predicaciones. El tema general es templanza en la conducta. Y ahí vamos a hablar de 3 cosas. Y recordarles siempre esto, hermanos. Como cristianos debemos practicar la templanza en nuestra conducta. Y debemos evitar actitudes y actos ofensivos a nuestros semejantes o actos que conduzcan a alguna adicción o a alguna esclavitud. Por eso vamos a tratar 3 temas. Con este tema principal es el número 5 de los temas que tengo de principios, haciendo énfasis, hermanos, principios prácticos de la vida cristiana. Hermanos, Dios es maravilloso. El domingo pasado, mi esposa y yo andábamos en Mexicali, en una de las iglesias en Mexicali. Y realmente deberíamos haber ido a esa iglesia el próximo domingo. Pero por alguna razón, hermanos, yo estaba inquieto en mi corazón por esa iglesia y una misión que tiene esa iglesia. Y Dios confirmando la razón principal, hermanos, de veras. Como estamos en una reestructuración de la conferencia,
era importante que yo supiera algunas cosas ahí de esa iglesia. Entonces, se amplió el panorama, pero donde me quedé más sorprendido, hermanos, fue en la noche, visitando a la misión ahí en uno de los ejidos. Ya terminamos el culto y terminamos la reunión y una hermana de la iglesia y con un hermano que al parecer es quien le está compartiendo en su casa, me dice: hermano, yo quiero hacerle una pregunta, pastor. Le digo: sí, hermana, dígame. El hermano fulano le platicó toda mi vida, ¿verdad? ¿Verdad que le dijo? Le dije: pues hermana, no fue el hermano fulano, fue otro hermano. Y abrió los ojotes, le van a decir: ¿quién fue? Le digo: el hermano mayor. Dice: porque lo que habló esta tarde me ha bendecido tanto, dice, y yo esta semana tuve una semana muy difícil y yo estaba a punto de despedirme de los hermanos en la iglesia. Yo ya no quería estar más aquí. Mi vida es un caos, mi vida está llena de problemas, muchas dificultades. Tal parece que no veo a Dios en mi vida. Pero la manera en que me mostró este día la vida cristiana, me hace ver las cosas de manera diferente. Entonces, hermanos, Dios tenía un plan y un propósito para esas familias el domingo pasado, y dije yo: pues tengo que obedecer al Señor, y había un propósito, hermanos. Y de veras, después ya en la noche descansando, le agradecía tanto a Dios la bendición de poder edificarnos los unos a los otros en el amor del Señor. Y de eso estoy hablando, hermanos, en todos estos meses que han pasado y un poquito más que viene más adelante, de que nuestro caminar cristiano sea práctico, principios prácticos de la vida cristiana. Aleluya. No nada más de dicho, sino de hecho y en verdad. Amén. Entonces, vamos a ver el primer tema de este subtema hoy. Vamos a hablar de la templanza y el dominio propio. Amén. Dominio propio, hermanos, significa literalmente refrenarse a sí mismo, especialmente, hermanos, no únicamente, pero sí especialmente tocante a el área sexual en la vida del ser humano. Se necesita mucho el dominio propio. Nuestras vidas deben ser disciplinadas. Los deseos, las pasiones, los apetitos y el temperamento deben ser gobernados. Debemos practicar sin duda alguna, hermanos, la moderación. La templanza, hermanos, o el dominio propio, como todos lo sabemos, hermanos, se encuentra de una manera maravillosa en la lista de lo que nosotros conocemos como el fruto del Espíritu. Esto es algo maravilloso, hermanos. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros la capacidad de controlarnos. Que el Espíritu Santo ponga en nosotros la capacidad de cambiar. Eso, hermanos, es algo simple y sencillamente extraordinario. Dice Gálatas capítulo 5, versículo 22 y 23 específicamente. Dice: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, lo expresa la Biblia Reina Valera. La templanza, dicha en Reina Valera, la Biblia Nueva Traducción Viviente, dice mansedumbre, control propio. La Biblia Dios habla hoy lo menciona como, esta templanza se menciona como dominio propio. Entonces, hermanos, vamos a retomar así la idea, así bien rápido.
El fruto del Espíritu, esa es una bendición que tenemos como hijos de Dios, que el Espíritu Santo esté en nosotros y nos dé la capacidad de hacer cambios en nuestra vida. Y alguien puede decir, ¿será posible? Alguien puede decir, ¿se puede ver eso? Y sin meterme en más profundidades ahorita, en la conversación de la escuela dominical, ustedes se dieron cuenta que un hermano de la iglesia decía, yo tenía esto en mi corazón. ¿Recuerdan lo que mencionó? Yo tenía esta actitud hacia esta persona en particular. Y eso desapareció. Aleluya. ¿Cómo puede desaparecer eso? ¿Cómo puede desaparecer eso? Eso que yo sentía en mi corazón y entonces ahora se ve el fruto. ¿Qué es el fruto? Amor. Amor. ¿Es que se puede amar a alguien a quien se ha odiado por tanto tiempo? ¿Se puede hacer eso? Sí. Sí se puede. ¿Con qué? Con la ayuda del Espíritu Santo. Amor, gozo, paz, paciencia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero incluye aquí, amados hermanos, aquí está incluido la templanza o el control propio o el dominio propio. En lenguaje común, hermanos, comúnmente expresado, este pasaje podría traducirse así. Fíjense bien. El fruto del Espíritu es una disposición afectuosa. Fíjense, como fruto del Espíritu. Es una disposición afectuosa, amistosa. Un espíritu radiante y una llenura de alegría. Una mente y forma de actuar tranquilas. Una paciencia longánime en circunstancias provocadoras y con personas difíciles de soportar. Me regreso al longánime. Una paciencia longánime. Longánime quiere decir, le gusta dar o ser solidario sin esperar a cambio. Compartir con los demás. Y tiene una característica de nobleza. Asimismo, la amabilidad de las buenas intenciones se le conoce también como magnánimo, generoso y desprendido. Eso es lo que significa longánime. Una paciencia dispuesta para dar, para ser solidario y con esta característica, hermanos, sin esperar nada a cambio. ¿Cómo puede suceder eso, hermanos? Normalmente la reacción humana, normalmente la reacción del ser humano, hermanos, es, ¿me la hizo? Me la paga. ¿Me dijo? Le digo. ¿Te hizo? Hazle. No te dejes. Y luego se emplean ahí ciertas palabras ofensivas. No seas, y podemos decir tantas cosas. Es normal, de alguna manera. Sin entrar en discusión. Todos nacimos en pecado. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre, dice el salmista en el Salmo 51. Y tantas cosas ahí. Pero en lenguaje común, el pasaje de Gálatas 5, 22 y 23 habla de longanimidad y habla de dar y habla de ser diferente y habla de no guardar cosas en nuestro corazón. Simple y sencillamente, hermanos, por el Espíritu Santo de Dios que mora en nosotros. Y entonces, hermanos, sí nos permite llevar a un estilo de vida cristiano práctico,
de tal manera que todos a nuestro alrededor lo puedan observar. Aleluya. Sin duda alguna, hermanos, pónganme atención a esa expresión que voy a dar. Es el corazón de la predicación esta mañana. El siguiente párrafo es el corazón, aparte de algunos versículos que voy a citar, hermanos. Es una de las virtudes más importantes del cristiano. Una de las virtudes más importantes del cristiano, hermanos, es la templanza y el dominio propio. De la práctica, fíjense, hermanos, de la práctica de esta virtud depende todo. Nuestro estado de ánimo durante el día, nuestra comunión con otras personas, nuestra salud, nuestro ambiente, tanto en el hogar como en el trabajo, dependen de la práctica de esta virtud. Tal vez no exigida para toda la humanidad, que sí debería de ser, pero exigida definitivamente para todo aquel que se dice ser hijo de Dios. Hay personas que podemos decir, esta persona no es cristiana, pero qué bien se porta. Y es que muchas veces, hermanos, nuestro concepto de cristianismo está muy limitado a nuestra religión, nada más. Hay muchas personas. Alguien dijo en alguna ocasión, un gran teólogo dijo en alguna ocasión, hermanos, en el cielo nos vamos a llevar sorpresas como nunca nos la hemos imaginado. Vamos a encontrarnos personas allá que no imaginábamos que iban a estar allá. Y no nos vamos a encontrar allá a todos los que nosotros pensamos que iban a estar allá. Y todo depende, hermanos. Y siempre lo decimos, mire, nosotros mismos nos contestamos. Siempre nos decimos. Y es parte de una predicación. La salvación es personal. Nadie puede juzgar a otro si es salvo o no es salvo. Pero y también nosotros lo decimos. Sí decimos, por sus frutos los conoceréis. Y hay personas que no vienen a nuestro templo, pero son tan templadas en su comportamiento. Y hay personas de nuestros templos que cuando nos damos cuenta decimos, hay que tener cuidado. A esa persona se trata con pincitas, porque reacciona de una manera que, ay, Dios nos libre, Dios nos guarde. ¿Sí me están siguiendo, hermanos? ¿Sí? Por eso, hermanos, de la práctica de esta virtud depende todo. ¿Cuántas veces, hermanos, nuestro estado de ánimo por una mala decisión en la mañana se afectó todo el día por una reacción, falta de dominio propio, falta de autocontrol o una reacción, falta de templanza? Se afecta todo un día, hermanos, se afecta nuestra comunión con otras personas. ¿Cuántas veces los disgustos en los matrimonios comienzan con una falta de control, una respuesta mal dada, una acción no correspondiente al momento y se altera todo y a veces que dura mucho? Estábamos charlando en semanas pasadas, no sé si fue esta pasada o la antepasada, en Cristianismo Profundo. ¿Por qué los cristianos no duran mucho tiempo enojados? Incluso, hermanos, por la interpretación que podemos dar del pasaje que citamos ahí, creo que lo voy a mencionar aquí otra vez. Dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. Entonces ahí nosotros le pusimos un límite. Un cristiano no debe durar enojado
más de 12 horas, porque, o sea, no nos debe sorprender la noche. Entonces, hermanos, si piensa disgustarse con alguien y quiere durar mucho tiempo enojado, disgústese en la mañana, para que le alcance el día y antes de dormir, pues haya la reconciliación. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Pero cuántas veces, hermanos, nuestro estado de ánimo, el ambiente de nuestra casa es alterado por una reacción. Y muchas veces esa reacción dura todo el resto del día, dura la noche, dura el otro día, etcétera, etcétera, etcétera. Y todo empezó, hermanos, por una reacción falta de dominio propio, de esta virtud maravillosa. Por eso decía hace un momento, este es el corazón de la predicación esta mañana. Es una de las virtudes más importantes de la práctica del cristianismo. De esto depende nuestro ambiente, tanto en casa como en el trabajo. Qué difícil es llegar a nuestra área de trabajo, ustedes que van a diferentes lugares, a una fábrica, a su lugar de labor, y encontrarse con un compañero de trabajo no con la disposición de tal vez de trabajar, de dialogar, de hacer su responsabilidad, etcétera, y luego hay una reacción y ya se echó a perder el día. Bueno, pues es en el trabajo, se vienen a la casa y ya todo cambia, pero qué difícil es vivir eso en casa, donde nos sentamos a la mesa todos y donde simplemente hay que mirar, hay que levantar las miradas así como borregos, nada más así, sin decir nada, porque la cosa está que arde. De eso depende todo, hermanos. El apóstol Pablo dice, miren, voy a citar algunos pasajes aquí. El apóstol Pablo dice en 1 Corintios capítulo 9, del verso 24 en adelante, fíjense, usa esta ilustración el apóstol Pablo. Como pregunta dice, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? Y luego nos anima, dice la palabra, corred de tal manera que lo obtengáis. Verso 25, y todo aquel que lucha, practica el dominio propio. Parafraseando, todo aquel que lucha, ¿qué dice ahí? De todo se abstiene. Luego, ahora está hablando aquí de las competencias físicas. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros, hablando de la vida cristiana, una incorruptible. Y estaba hablando, hermanos, aquí la corona corruptible, estaba hablando literalmente de una corona hecha con laurel, ¿verdad? Normalmente era laurel o olivo, pero normalmente era laurel. Fíjense bien, hermanos, en las competencias les ponían una corona hecha con ramas de laurel o de olivo. Entonces el que quería competir se abstenía, se sacrificaba, se esforzaba, luchaba, y al llegar al final le ponían su coronita de hierba verde que con el tiempo se iba a convertir en basura, algo corruptible. Y el apóstol Pablo habla de la vida cristiana. Nosotros debemos correr de tal manera también que obtengamos el premio, pero nosotros estamos por recibir una corona incorruptible que no se echa a perder. Se llama vida eterna. Y luego sigue diciendo, el verso 26, se pone el apóstol se mete al cuadro el apóstol Pablo y dice, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado. Esto, hermanos, de golpear al viento, de golpear al aire,
es como decir, no tengo objetivos para la vida, vivo un día a la vez y a ver cómo nos va. Y el apóstol Pablo dice, no, tengo un objetivo, y mi objetivo es la corona de gloria que el Señor tiene preparado, como dijo el apóstol Pablo en su despedida, no solamente para mí, sino para todos los que aman la venida del Señor. Entonces, hermanos, parte del ejercicio del dominio propio es de todo se abstiene. Hermanos, qué tremendo es la falta de la práctica de dominio propio. Agacho mi cabeza delante de ustedes esta mañana y acúsome de haber fallado. Dada mi situación física, yo ayer comí más de lo que debía haber comido. Y me la estaba comiendo, la segunda tanda me la estaba comiendo con remordimiento. En serio. Yo dije, no debo. El médico me dijo, no debo. Y los pastores aquí a mi izquierda me hicieron reflexionar. En ese momento ellos no se dieron cuenta. Bueno, el pastor. Estuve en una mesa comiendo, pero yo tenía compromiso en otra mesa. Y luego tenía otra mesa donde estaba mi esposa. Dije, tengo 3 mesas a donde tengo que ir a cumplir mi labor de acompañarlos. Pero me quedé en esta mesa de acá y dije, bueno, voy a empezar. Ahí empecé. Y luego llegó el anfitrión y dijo, ¿le sirvo más? Y yo dije, no. Digo, bueno, pues sí. Y yo decía, no. Y llega con el pastor. Usted no se dio cuenta, pero yo sí me di cuenta. Llega con el pastor y le dice, pastor, ¿le sirvo más? A mí solamente frijolitos. Y yo dije, ¿por qué yo no dije lo mismo? ¿Por qué no dije lo mismo? Y no tuve dominio propio. Comí más de lo que no debía haber comido. Entonces anoche yo estaba meditando en eso. A medianoche yo estaba orando y estaba pensando y me dije a mí mismo, ya me comí toda la carne que debe haber comido esta semana. Me la comí en una sola sentada. ¿Por qué? Porque no me administré para toda la semana. ¿Saben qué me faltó, hermanos? Dominio propio. Es la verdad. ¿Y quién va a pagar las consecuencias? Esta hermosura. Ni modo. No me abstuve, hermanos. No me abstuve. Como me dice la palabra de Dios, debe haberme abstenido. Y no me pude abstener. Se pagan las consecuencias, hermanos. Créanme que se pagan las consecuencias. El apóstol Pablo, bueno, el escritor de los Hebreos también nos da una recomendación, hermanos. Miren, Hebreos capítulo 12, un pasaje bien conocido por la iglesia cristiana, leemos mucho siempre los primeros 3 versículos. Y dice el apóstol Pablo aquí en Hebreos 12:1, por tanto, nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nubes de testigos. Fíjense bien, hablando de la carrera, dice, despojémonos de todo peso. Fíjense, hermanos, y también dice, y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y nos sigue animando y dice, considerad a aquel, hablando de Jesús, que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo. Y me encanta, hermano, siempre me ha encantado esta última frase de este versículo que dice, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Al grado de desmayar, hermanos. Pero para eso tenemos que despojarnos de todo peso
Tenemos que quitar de nosotros el pecado que nos está asediando todos los días. Y hermanos, una variante del pecado que nos asedia todos los días y desgraciadamente en muchos de los casos en el cristianismo con mucho éxito es la falta de dominio propio. La falta de autocontrol. Siempre, hermanos, estamos listos para responder en nuestra carne, en nuestra manera de pensar, en el que a mí no me hacen esto, a mí no me dicen esto, a mí me dijo, me la paga, me la hizo. Siempre estamos dispuestos a reaccionar así. ¿Y cómo nos estorba eso, hermanos? Para la carrera en la vida cristiana. Las Escrituras, hermanos, nos amonestan a ser moderados y a ser equilibrados en nuestra conducta. Por ejemplo, Filipenses capítulo 4, versículo 5 dice: vuestra gentileza sea conocida de todos los hombres. El Señor está cerca. Es decir, lo digo de nuevo, dice la palabra de Dios para todos: alégrense, que todos sepan que ustedes son amables y gentiles. El Señor regresa pronto. Que toda la gente sepa que ustedes son amables y gentiles. Qué difícil es, hermanos, o qué triste es cuando las personas ya nos tienen identificados y dicen: cuidado, ten cuidado porque te va a contestar mal, va a reaccionar mal e incluso hasta te puede ofender. Cuidado con esa persona. Y luego nos damos cuenta que es parte de una iglesia y decimos: o tal vez nosotros mismos. Bueno, la maravillosa gracia del Señor, hermanos, fíjense bien, y aquí entra mucho, aquí necesitamos mucho el dominio propio. La Biblia, hermanos, en las Escrituras tenemos enseñanzas que nos dan el privilegio o la gracia de controlar nuestros pensamientos, nuestro enojo, nuestra manera de hablar. Nos da la prerrogativa de controlar, hermanos, en la Biblia. Eso es misericordia de Dios, hermanos. Tener el privilegio o la gracia, que es lo que significa prerrogativa, de controlar, para empezar, nuestros pensamientos. Filipenses 4:8. ¿Acaso no dice la Escritura, si no hemos leído en la Escritura esto que dice: por lo demás, hermanos? Y luego dice: todo lo verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre. Si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Nos da, hermanos, la oportunidad de controlar nuestros pensamientos. Para poder tener éxito en eso, hermanos, necesitamos ser conscientes de nuestra dieta espiritual. Porque nuestro espíritu y nuestra alma se alimenta de lo que vemos, de lo que escuchamos, de lo que leemos. De ahí se alimenta nuestra alma y nuestro espíritu. Si no tenemos cuidado de lo que vemos, entonces se va a presentar oportunidades, hermanos, para los pensamientos, y sin duda alguna va a arrojar de lo que nos hemos alimentado. Para tener buen pensamiento, para poder decidir con buenos pensamientos, necesitamos mucho cuidar nuestra dieta espiritual. También, hermanos, tenemos la prerrogativa de controlar nuestro enojo, y es lo que veíamos de Efesios 4:26. Airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y siempre esto me lleva, y lo hacíamos en uno de los jueves pasados, me lleva a pensar en esto, hermanos. ¿Cuándo
Cuando, hermanos, el enojo nos lleva a pecar. Porque dice la palabra, enójense, pero no pequen. Entonces, ¿cuándo el enojo nos lleva a pecar? Y sin duda alguna, hermanos, es cuando el enojo nos lleva a decir lo que no tenemos que decir. O cuando el enojo nos lleva a hacer lo que no tenemos que hacer. ¿Cuántas veces, hermanos, afectamos a las personas que nos oyen por un mal comentario, en un mal momento, en un momento de arrebato, en un momento de enojo? Y ya cuando reaccionamos después de pensar y meditar las cosas, nos acercamos a la persona y le decimos, perdóname, no lo quería decir. Y la persona se atreve a vernos a los ojos y nos dice, pero lo dijiste. No lo quería decir, pero lo dijiste. No lo quería hacer, pero lo hiciste. Y por ahí dicen, hermanos, que las palabras se las lleva el viento. ¿No es cierto? Las palabras surten el efecto, para lo cual las enviamos. Y muchas veces surte tal efecto, hermanos, que cuando nos arrepentimos, muchas veces ya es demasiado tarde. Nosotros tenemos la prerrogativa de controlar nuestro enojo. Y también, hermanos, tenemos la oportunidad de controlar nuestra manera de hablar. La Biblia dice en Efesios 4:29, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca. En otra versión esa frase dice, no digan groserías. Simple y sencillamente, no digan groserías. Y sigue diciendo en Reina Valera, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Colosenses 3:8-9 dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas, ira, enojo, malicia, y luego dice blasfemias, y también dice palabras deshonestas de vuestra boca. Tenemos la oportunidad, hermanos, de controlar nuestra manera de hablar. ¿Con qué? Con dominio propio. Tenemos esa prerrogativa en nuestro diario vivir. Finalmente, hermanos, el ejercicio del dominio propio refleja sin duda alguna el poder de Dios en nuestras vidas. Refleja que estamos en comunión con Dios. Y eso bendice a la gente a nuestro derredor. Y qué lindo, hermanos, es escuchar testimonio de personas a nuestro derredor diciendo, no sé qué le pasó a esta persona, pero esta persona antes era así y así y así. No sé qué le pasó. Y nosotros podemos decir, Cristo cambió mi vida. Cristo cambió mi manera de pensar. Cristo cambió mi manera de hablar. Cristo cambió mi conducta. He aprendido más de Dios y tengo en mí el fruto del Espíritu trabajando todos los días con esta virtud maravillosa que se llama dominio propio. Hay una, por decirlo de alguna manera, hermanos, una como escalera, aunque no es escalera, pero eso se llama estilo de vida. En 2 de Pedro capítulo 1, miren, acompáñenme en ese pasaje de 2 de Pedro capítulo 1. Este es un pasaje, hermanos, lindo de las Escrituras, que nos habla de nuestro diario vivir. 2 de Pedro capítulo 1, el versículo 3, el párrafo el párrafo del versículo 3 en adelante tiene un título, su Biblia, y dice, partícipes de la naturaleza divina. Ahí está.
Así se comporta uno que tiene la naturaleza divina, es decir, que ha nacido de nuevo, que tiene a Cristo en su corazón, que tiene el Espíritu Santo, que puede manifestar el fruto del Espíritu, ¿verdad? Y dice, como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad, nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Ahí parte todo, hermanos, el conocimiento de Dios. Y luego dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegases a seis participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. O sea, el Señor nos saca, hermanos, de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia y nos hace ser participantes de su naturaleza divina. Aleluya, misericordia de Dios, gracia de Dios, partícipes de la naturaleza divina. Fíjense bien. Ahora, dice el versículo 5, vosotros también. Ese vosotros también, hermanos, une lo que acabamos de leer con lo que continúa. Ese vosotros también es muy importante en este párrafo de las Escrituras, porque entonces habla de nuestra reacción. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Fíjense bien, hermanos. Vuestra fe, es decir, todo parte de tener a Cristo en nuestro corazón. Llamo su atención, hermanos. Quisiera ponerle a Dani un lugar para que ponga aquí sus instrumentos para la alabanza más bonito, algo mejor. No sé si hay algo mejor, pero quisiera ponerle algo mejor. ¿Qué tengo que hacer, hermanos, para ponerle a Dani aquí algo mejor? ¿Qué tengo que hacer? Ok, ya lo conseguí y vengo y lo pongo aquí. Hay que quitar este. Quito este y entonces pongo el otro. Y a este le puedo añadir cosas bonitas. ¿Correcto? ¿Sí me siguen la idea? No puedo poner nada nuevo aquí si todavía está este. ¿Ok? Esta acción, hermanos, representa nuestra fe. Fíjense bien cómo dice el pasaje. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe. Es decir, lo primero que debe haber aquí es nuestra fe. Si no existe todavía la fe, no podemos añadirle absolutamente nada. La fe salvadora, la fe que nos lleva a poner nuestra confianza en Cristo. Amados hermanos, esta es la razón por la que muchas personas no han dado un paso más en el avance de su vida cristiana. ¿Por qué? La acción es añadir a algo que ya está. Y lo que debe de estar en nuestra vida en primer lugar es que hemos creído en Cristo como nuestro Salvador. ¿Ok? Y entonces dice el apóstol Pedro, añadid a vuestra fe, añádanle virtud. A la virtud vamos a añadirle conocimiento. Amados hermanos, créanme, esa es la lucha de muchas personas. No pueden añadirle a su espíritu, a su mente, más conocimiento de la palabra de Dios. No hay atracción en ellos por la palabra de Dios, no la hay.
Por más que digamos, hermanos, esto es la palabra de Dios. Aquí está el plan de Dios para nosotros. No podemos olvidar la palabra de Dios. Aquí está nuestra guía. Añádanle a su vida. Ay, ni me dan ganas de leer. Ay, no me gusta. Ay, tengo sueño. Y podemos poner una y mil excusas. Hermanos, debe entender esto. No puede añadirlo porque le falta lo principal, que es su confianza en Cristo. Eso es lo más importante. Si no, no se le puede añadir nada. Y entonces seguimos añadiendo conocimiento. Y al conocimiento, cuando viene el conocimiento, le añadimos su demonio propio. No. Dominio propio. ¿A quienes le añaden el demonio propio? Y entonces regreso al principio, hermanos. ¿Por qué no puedo controlarme en situaciones difíciles? ¿Por qué no puedo controlar mi reacción? ¿Por qué no puedo controlar mi ira? ¿Por qué no puedo controlar mis palabras? ¿Por qué no puedo controlarme de esta manera? Es que desgraciadamente no puedes añadir dominio propio porque es un fruto del Espíritu y lo primero que necesitas es tu fe puesta en Jesucristo para que a través del Espíritu Santo puedas tener la virtud conocida como fruto del Espíritu. ¿Se dan cuenta la importancia del principio? Por esa razón hay muchas personas que todo el tiempo están batallando con sus reacciones, con su manera de hablar, con su manera de pensar y están luchando y luchando y luchando. Y la vida cristiana se convierte como en el juego del yo-yo. A veces están por abajo, a veces están por arriba. Dependen mucho de su estado de ánimo para la vida cristiana. Y no depende de nosotros, no es del que quiere ni del que corre, sino todo es de Dios, que tiene misericordia de nosotros. Y entonces le añadimos a la vida, hermanos, a esa fe que hemos puesto en el Señor, dominio propio. Entonces a eso le añadimos paciencia, a la paciencia le añadimos piedad, a la piedad le añadimos el afecto fraternal, aleluya. Hay personas que les cuesta mucho trabajo practicar la fraternidad y dicen, no tengo ganas, no quiero, no me gusta, no. Y uno dice, pues es normal. Falta lo primero. Y lo más importante, hermanos, finalmente dice, y al afecto fraternal le añadimos amor. Aleluya. Eso cambia nuestra vida completamente. Y luego sigue diciendo, hermanos, fíjense bien, porque si estas cosas están en vosotros, en primer lugar, en segundo lugar, y abundan, deben estar y deben abundar. ¿Cuáles? Obviamente la fe, que ya está ahí, a la fe que le añadimos virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal y amor. Si estas cosas están en nosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Verso 9, hermanos. Expresa mucho de la manera de vivir de muchas personas sin Cristo. Dice, pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurad estar firmes, haced firmes vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. No estamos corriendo por una corona que se eche a perder de un día para otro. Estamos corriendo la vida cristiana, hermanos, para asirnos de la vida eterna, juntamente con Cristo Jesús. Y el apóstol Pablo decía, el que corre, hay muchas cosas. Bueno, yo estoy diciendo muchas cosas. Pablo dijo, de todo se abstiene. Dios nos ayude, hermanos, a dejar que el Espíritu Santo trate en nuestras vidas y que
reflejemos nosotros como hijos de Dios esta virtud en nuestro hogar, en nuestro trabajo y con la gente que nos rodea, puedan ver en nosotros este fruto del Espíritu llamado dominio propio. Y no se olvide, hermanos, de esta virtud depende nuestro estado de ánimo en todas nuestras relaciones. Que Dios tenga misericordia de nosotros. Vamos ahora, póngase de pie, por favor. Aleluya. Dios Todopoderoso, te agradecemos este mediodía, la bendición de leer tu palabra, de dialogar nosotros como hermanos esta mañana. Gracias por la clase de la escuela dominical y gracias porque pudimos abrir nuestra boca esta mañana para cantar y alabar tu nombre, aleluya, para adorarte con todo nuestro corazón. Y Señor, tener esta reflexión de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a someter nuestra vida al Espíritu Santo de Dios y que refleje en nosotros amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Ayúdanos, Señor. Nosotros podemos reconocer nuestras faltas en muchas áreas por falta de dominio propio. Nuestra manera de pensar, nuestra manera de hablar, nuestra conducta. Por favor, extiende a nosotros tu misericordia. Estamos hablando de principios prácticos de la vida cristiana. Estamos hablando de nuestra madurez. Estamos hablando de nuestro crecimiento en el conocimiento de Dios y nuestro crecimiento como cristianos. Ayúdanos, Señor, para que ese testimonio que tú quieres ver en nosotros, otros lo puedan ver y puedan ser impactados por el poder maravilloso de Dios. Ten misericordia de nosotros en nuestro diario vivir, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Aleluya. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero más de ti y habitar en tu presencia, menguar para que crezcas tú y cada día seré más como tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor,
cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Quebranta mi corazón, quebranta mi vida, te entrego mi voluntad a ti. Todo lo que soy, Señor, todo cuanto tengo es tuyo, yo quiero menguar para que crezcas tú. Aleluya. Yo quiero menguar para que crezcas tú. Yo quiero menguar para que crezcas tú.